Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial de Angular Material en el que vamos a estar customizando los temas y vamos a estar creando un alternador para cambiar entre un tema claro y un tema oscuro. Bien, lo que están viendo en pantalla es un ejemplo tomado de la documentación de Angular Material. Vamos a ir a componentes y por aquí vamos a encontrar que hay una sección de botones. Bien, lo único que hice fue copiar este ejemplito. Por aquí vemos el código, el CSS, y lo llevé a mi aplicación, ¿ok? Lo único que hice fue agregarle un pequeño padding para que no se vea tan pegado a los bordes, ¿ok? En la descripción estoy dejando el link a un repositorio de GitHub en el que van a encontrarse con dos ramas, ¿bien? Una rama main es la que contiene el proyecto base, que es lo que están viendo en pantalla y con lo que vamos a trabajar. Luego hay otra rama llamada Material Custom Themes, la cual va a ser la rama en la que está todo el código final, ¿ok? El resultado de lo que vamos a estar codeando. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser crear un componente que me permita alternar entre un tema claro y un tema oscuro, ¿bien? Vamos a utilizar de Angular Material, vamos a buscar aquí entre los componentes y vamos a utilizar el Slide Toggle, ¿ok? Que es el componente este que vemos en pantalla. A mí lo que me interesa hacer es que cuando esté activo aplique el tema oscuro y cuando esté desactivado aplique el tema claro, ¿ok? Lo que vamos a hacer va a ser abrir una nueva terminal de comandos en mi Visual Studio Code y voy a escribir ng g de generar, c de componente y en la carpeta components voy a generar mi theme switcher, ¿ok? Vamos a esperar que el CLI lo cree los archivos, ahí lo tenemos. Y aquí tenemos mi theme switcher. Este theme switcher lo voy a mostrar en mi app component.html que contiene todo el código de lo que se está viendo en pantalla, es decir, todos estos botones, ¿ok? Voy a colocar mi theme switcher por encima de todo este código. Theme switcher, ¿ok? Voy a guardar y vamos a ver que ahora se ve en pantalla. Vamos a reemplazar este texto por el código que nos dice Angular Material sobre cómo utilizar el componente. Voy a reemplazar este texto por este código. Vamos a ver que tenemos un error y el error es que Angular no sabe que esto es un componente o el componente este no pertenece a ningún módulo. Para poder utilizar este componente debemos importar el módulo de este componente. Bien, import mat slide toggle módulo, ¿ok? From Angular Material Slide Toggle, ¿ok? Y este módulo debo colocarlo aquí en mi array de imports. Bien, vamos a guardar y vemos como automáticamente Angular se deja de quejar. Vamos a guardar también aquí y vamos a ver que ya figura en pantalla el componente que creamos. Bien, voy a eliminar este pequeño texto. Bien, ahí desapareció y lo que voy a hacer a continuación va a ser importar en mi app module. Bien, en el array de imports voy a agregar el forms module, ¿ok? Esto me va a permitir a mí trabajar con la directiva ngModel. Bien, voy a agregar corchetes, paréntesis, ngModel. Y esta directiva tiene que estar bindeada a una propiedad de mi clase de componente, ¿ok? Vamos a crear una propiedad llamada isDarkThemeActive que va a estar inicializada en false en un primer momento, ¿ok? Y la voy a bindear a mi HTML dentro de el valor de mi ngModel, ¿bien? Y vamos a hacer algo adicional. Vamos a crear en mi component.ts una función llamada onChange. Bien, que por argumentos va a recibir el newValue, que es de tipo booleano. Esta función no va a tener retorno, es de tipo void. Bien, y aquí vamos a console log el newValue. Bien, ahora esta función la voy a llevar a mi HTML. Voy a abrir paréntesis y voy a escuchar el ngModel change y voy a pasarle a mi función el event, que es el nuevo valor. ¿Ok? Vamos a guardar, vamos a ir al navegador, vamos a abrir la consola
Y fíjense que ahí estoy logueando el nuevo valor al momento en el que cambia, ¿no? A continuación voy a proceder a darle funcionalidad a este toggle de la siguiente forma. Bueno, Angular Material nos dice que debemos utilizar el API que está en el lenguaje de estilos SCSS, ¿ok? ¿Qué es SCSS? Bueno, si vamos a la documentación de SAS, vamos a ver que es un lenguaje de estilos que ellos denominan CSS con superpoderes, ¿ok? Vamos a ir a la documentación y vamos a ver que es un lenguaje que tiene ciertas características como por ejemplo el anidamiento de selectores, y también vamos a ver que podemos utilizar cierta lógica de programación, ¿sí? Por ejemplo tenemos módulos para importar, podemos utilizar mixins para pasar argumentos, funciones, ciclos for, vamos a ver que tenemos objetos tipo maps. Bien, son un montón de características que en muchos casos es muy similar a lo que sería una lógica de programación en un lenguaje de estilos. Bien, para utilizar la API de Angular Material vamos a ir al proyecto y dentro de la carpeta Assets, bien, vamos a quitar esta consolita. Dentro de la carpeta Assets vamos a crear una carpeta más llamada SCSS. Y vamos a crear un archivo aquí llamado themes.scss. Bien. Este archivo, antes que nada, lo voy a referenciar en mi archivo de estilos principal. Bien, en este caso mi archivo de estilos principal es un styles.scss. Yo podría referenciar aquí mismo mediante @import seguido del path de mi archivo, ¿ok? ¿Qué pasa si ustedes están trabajando con su archivo de estilos principal? Pues un CSS convencional. Bien, ustedes no podrían utilizar este import, ¿bien? Lo que tendrían que hacer en ese caso sería ir a angular.json y van a ver que por aquí, dentro del objeto de architect, build, options, van a encontrarse con un array de estilos, ¿bien? Lo que deberían colocar aquí, vamos detrás de la coma, vamos a agregar un elemento y aquí vendría el path de ese archivo, ¿no? src assets scss y themes.scss, ¿ok? De esta forma referenciarían su archivo de estilos. Vamos a ver de paso, ya que estamos en este archivo angular.json, bien, es que dentro de este array lo que tenemos es una referencia al archivo de estilos de Angular Material. Como nosotros vamos a customizar lo que es el tema de Angular Material, nosotros podríamos quitar este archivo, perdón, ese link a los archivos del tema base, bien, de Angular Material. Lo podría quitar porque yo lo que voy a hacer es crear mi propio tema de Angular Material. Así que lo voy a quitar, voy a guardar. Y cada vez que nosotros tocamos este archivo angular.json, nosotros tenemos que reiniciar el localhost, ¿ok? Para eso voy a cerrar, terminar el proceso y voy a escribir de nuevo ng serve, ¿ok? Esperamos que vuelva a cargar la aplicación. Y vamos a ir a nuestro navegador y vamos a ver que ahora se borraron los estilos, no hay colores en mi aplicación, y eso sucede porque yo quité de mi array de estilos el path a los estilos al tema de Angular Material, ¿ok? Pero no se preocupen, ya vamos a crear nuestro tema personalizado. Para hacer eso, dentro del archivo themes.scss que creé, voy a importar mediante @use, voy a importar Angular Material, ¿ok? Angular/material. Y voy a almacenar este módulo en una variable llamada mat, ¿ok? Punto y coma. Vamos a hacer lo siguiente que nos dice la documentación, es que debemos utilizar un mixin llamado, que se llama con @include, espacio, y vamos a escribir mat.core, ¿ok? Como si fuese una función en JavaScript, ¿ok? Punto y coma. Y de esa forma ya cargamos todo digamos, todo el módulo base de Angular Material. Lo siguiente que debo hacer
es de empezar a definir mi tema personalizado. Lo voy a hacer almacenando ese tema en una variable. Las variables en SCSS se definen con un símbolo de dólar y vamos a escribir el nombre de mi tema personalizado. En este caso le voy a escribir like theme, ¿ok? Dos puntos, y el valor va a ser el siguiente: mat.define like theme, ¿ok? Vamos a escribir paréntesis y punto y coma al final. Fíjense que esto es como una función, ¿sí? La cual recibe argumentos, y como argumento le voy a pasar un map. Un map en CSS se define de la siguiente forma: paréntesis, y esto vendría a ser algo muy similar a lo que son los objetos en JavaScript, ¿no? En los que tenemos clave, valor, ¿no? Y en este momento voy a definir que la clave color va a tener de valor un map anidado. Y aquí voy a empezar a definir las paletas de colores que yo deseo utilizar. Vamos a ver que Angular Material, si todos sus componentes están armados en tres colores base, ¿ok? En tres paletas de colores principales, en la que tenemos nuestro color primary, nuestro color accent y nuestro color warm, ¿ok? Fíjense que todos los temas base de Angular Material tienen tres paletas de colores principales: primary, accent y warm, ¿ok? Lo que voy a hacer va a ser definir esos tres colores, esas tres paletas de colores que deseo utilizar. Voy a ir a mi archivo themes.cscss y voy a decir que mi color primary va a tener el siguiente valor: mat.define-palette, ¿ok? Y entre los paréntesis yo debo de proporcionarle una paleta de colores. ¿Qué es una paleta de colores en la documentación de Angular Material? Bueno, ellos lo definen de la siguiente forma. Voy a copiar aquí un pequeño ejemplo. Y esto vendría a ser el ejemplo de una paleta de colores personalizada, ¿no? En la que tenemos, la guardamos en una variable. Y fíjense que aquí la documentación me dice que debo continuar agregando gradiente de color hasta el valor 900. Fíjense que yo tengo 50, fíjense que es un color muy clarito. 100 es un color un poquito más oscuro, y así sucesivamente. Yo lo que debería hacer aquí es definir el color 400 y oscurecerlo, ¿ok? Como esto es un poquito tedioso hacerlo en un video, no voy a utilizar una paleta personalizada. Yo, si la quisiese usar, debería usar esta variable para pasarla como argumento en mi define palette, ¿ok? Example palette, y debería elegir el color principal. Supongamos que quiero utilizar un 300, escribiría aquí 300, ¿ok? Esto me va a devolver un error porque no está definido, no continué yo definiendo los colores hasta el 900. Esto me va a dar un error, no lo voy a hacer de esta forma. Ahí está el ejemplo si ustedes lo quisiesen hacer así. ¿Cómo puedo utilizar entonces este define palette? Bueno, Angular Material ya nos provee de un montón de paletas de colores, ¿ok? En la descripción de este video dejo el link a esta documentación, en la cual van a ver que hay una sección que se llama 2014 Material Design Color Palettes, ¿ok? Y aquí están listadas todas las paletas de colores que Material Design nos trae para utilizar, ¿ok? Supongamos que quiero que mi color primary sea vamos a suponer, un cian en su gradiente 400, ¿ok? Vamos a ir al archivito de themes.scss y aquí voy a escribir mat. Voy a llamar una variable de mi módulo mat llamada cian-palette, ¿ok? El segundo argumento va a ser el nivel de gradiente que yo deseo utilizar, en este caso 400, ¿ok? Y ahí estoy indicando que quiero que mi color primario sea un cian 400, ¿ok? Ahora debería hacer lo mismo con el accent, mi color accent, mat.define-palette, y vamos a utilizar la paleta de colores. Vamos a volver a la documentación y vamos a utilizar ¿qué les parece? Un light green en un A200, ¿ok? Fíjense que aquí tengo la key y aquí está el valor. Yo debo utilizar la key, un A200, ¿ok? Vamos a decir que like
green palette en la tonalidad A400, ¿ok? Lo mismo debería ser con la paleta Worn, ¿ok? Aquí tienen que tener en cuenta lo siguiente. Worn no es obligatorio que mandemos esta aquí, ya que Angular Material coloca la paleta de rojo como el color por defecto para la paleta Worn, ¿ok? Que sería esta paleta de aquí. Lo siguiente que voy a hacer va a ser definir la tipografía de mi tema, ¿ok? Vamos a venir al archivo de themes y vamos a definir que la tipografía de mi tema, typography, ¿ok? Vamos a cargar la tipografía por defecto de Angular Material. Para eso es define typography config, ¿ok? Y vamos a dejar la función llamada sin pasar ningún argumento, ¿ok? Y lo siguiente es definir la densidad de mi tema, ¿ok? Density 0, ¿ok? Estos son los valores por defecto para densidad y tipografía. Yo recomiendo dejarlos por ahí y si quieren ustedes podrían investigar sobre cómo customizar aún más estas configuraciones, ¿ok? Pero lo primero y principal es el tema de las paletas de colores. Voy a guardar. Bien, y vamos a ver que nuestra aplicación sigue luciendo sin ningún tipo de color. Para poder aplicar este tema que acabo de crear, debo utilizar un mixin, ¿ok? Include, @include, y vamos a llamar all component themes, y por argumentos vamos a pasar el tema que acabo de definir, like theme, ¿ok? Voy a guardar, punto y coma siempre al final, y esto puede tardar unos momentitos en recompilar, ¿no? Vamos a esperar. Ahí recarga y vamos a ver que ya está aplicando a los componentes las paletas de colores que yo seleccioné de por aquí, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera crear un tema secundario, ¿no? Crear mi tema oscuro. Vamos a venir de vuelta a VS Code y vamos a definir otro tema, un tema alternativo. Vamos a escribir una nueva variable, dark theme, y esto va a ser mat.define dark theme, ¿ok? Fíjense que cambia la palabra, fíjense que aquí arriba escribí light y aquí escribí dark, ¿ok? Siempre punto y coma al final, y aquí yo debería hacer exactamente lo mismo que hice por aquí arriba, ¿ok? Voy a copiar todo el código para hacerlo un poquito más rápido, ¿ok? Perdón. Ahí está. Y lo único que tendría que hacer aquí es cambiar las paletas de colores, ¿ok? Por ejemplo, al primary le voy a cambiar el cyan por... vamos a elegir un deep purple, ¿ok? Vamos a escribir deep purple, ¿ok? Y el color que voy a elegir va a ser un A200, ¿ok? Voy a copiar. Voy a reemplazar este 400 por A200 y como color accent voy a utilizar un pink 400. ¿Qué les parece? Vamos a utilizar, en lugar de la light green palette, vamos a utilizar la pink palette, ¿ok? Y el color que elegimos será un 300, dijimos, ¿ok? Voy a guardar y vamos a probar este tema, ¿ok? Para probarlo voy a reemplazar aquí en el mixin voy a reemplazarlo por el light theme por el dark theme, ¿ok? Voy a guardar, voy a esperar que vuelva a compilar la aplicación. Bien, y fíjense que ahora ya se aplicó los colores del tema que especifique, ¿no? Las paletas de colores de mi dark theme. Vamos a notar que por más que estemos aplicando el dark theme, la aplicación se sigue viendo blanco. ¿Y eso por qué es? Bueno, es porque al fondo no le dijimos que maneje o que escuche el tema que estamos aplicando. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, vamos a ir a la consola y vamos a inspeccionar mi documento HTML, ¿ok? Y vamos a buscar la etiqueta main, ¿sí? Vamos a ver que la etiqueta main es la que está aquí en mi app component. Es esta etiqueta main. Y a esta etiqueta main vamos a colocarle una clase. Voy a hacer doble clic sobre ella. Voy a escribir class igual.
Voy a pasarle una clase llamada mat-app-background, ¿ok? Y fíjense que aquí es cuando logramos que la aplicación realmente luzca con un tema oscuro, ¿ok? Entonces lo que tendría que hacer es aplicarla de una vez en mi main, mat-app-background, ¿ok? Fíjense que se recarga la aplicación y ahora sí mi aplicación luce con un tema oscuro. ¿Qué pasaría si yo vuelvo a utilizar por defecto mi Lightning? ¿Ok? El tema, claro, vamos a guardar, esperamos que recompile. Y vamos a ver que ahora la aplicación volvió a lucir con el fondo blanco y con los colores que especifiqué en mi Lightning, ¿ok? Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear una clase llamada Dark Mode, ¿ok? Y vamos a utilizar un mixin para decir que esta clase Dark Mode aplique lo siguiente, mat. Aquí sería all component colors. Y vamos a decir que esta clase lo que haga sería implementar todos los colores de mi Dark Theme, ¿ok? Vamos a guardar. Esperamos que recompile. Bien, ahí está la recompilación. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver al inspector y a mi clase body voy a aplicarle la clase Dark Mode, ¿ok? Y fíjense cómo ahora esta clase Dark Mode cambia el tema de mi aplicación. Voy a removerla y por defecto vuelve al tema claro. Lo que yo voy a hacer con este selector es alternar entre esta clase Dark Mode, ¿ok? Vamos a ir a mi selector, voy a cerrar todo esto por ahora. Voy a mi Theme Switcher, ¿ok? Y aquí en el OnChange es donde yo debería evaluar si New Value es True. Aquí es donde yo debería aplicarle esa clase a mi body. Para eso voy a inyectar una referencia a mi documento. Mediante el constructor voy a inyectar, utilizar el decorador inject, ¿ok? Que viene, fíjense, de Angular Core. Bien, ahí lo importó. Entre paréntesis voy a pasar todo en mayúscula, document. Fíjense que viene esto de Angular Common, document. Y voy a decir que esto va a ser una propiedad privada, private, document de tipo document, ¿ok? Fíjense cómo está escrito, presten atención, esto es un tipo, este es el nombre de la propiedad y este es la inyección que yo quiero realizar en mi componente, ¿ok? Y ahora voy a decir que si new value es true, va a decir this.document.body.classList.add, ¿ok? Y aquí es donde voy a crear la clase Dark Mode, ¿ok? Caso contrario, si new value fuese false, lo que voy a decir es que this.document.body.classList.remove. Ahora voy a remover esa clase, ¿bien? Vamos a quitar este log de consola, voy a guardar, espero que la aplicación recompile, ya está. Bien, y fíjense ahora lo que ocurre, ¿bien? Observen cómo ahora lo que está haciendo mi selector, fíjense aquí en el inspector, el body, fíjense que cuando presiono y este selector envía el valor true al new value, le aplica la clase Dark Mode. Y cuando se lo quita, simplemente le quita esa clase y volvemos al tema claro. Y de esa forma es como funcionaría nuestro selector de tema. Luego ustedes podrían implementar local storage para que esto, una vez que yo recargue la página, almacene el último valor de mi selector, pero eso ya queda un poco para ustedes como tarea. Espero que este video les haya servido y si les sirvió realmente, bueno, pueden dejar un comentario, suscribirse y dejar un like por ahí, ¿sí? Lo agradecería mucho y esto ha sido todo.